A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bueno, bendiciones para todos. Bendición. La clase 12 es solamente en relación a una promesa que Dios hizo, que es la promesa de la venida del Mesías. Mire, lo voy a generalizar. A Dios no lo tomó por sorpresa que Adán y Eva hubiesen pecado. No lo tomó por sorpresa. Dios sabía lo que iba a ocurrir. Y entonces, como Dios sabía que Adán y Eva iban a desobedecer, iban a pecar, que Satanás lo iba a engañar, entonces Dios, antes que eso ocurriera, ideó un plan, por decirlo así, junto con Jesús y el Espíritu Santo. O sea, a Dios nada lo toma por sorpresa. La Biblia dice que Dios conoce todas las cosas y que aún Él sabe cuántos cabellos tenemos nosotros. ¿Qué le parece eso? Dice que Dios sabe qué cantidad de cabello tiene cada persona. Y ahorita somos 8.000 millones de personas, 8.300 millones de personas. ¿Saben lo que es saber la cantidad de cabellos que tengan 8.300 millones de personas? La Es Biblia mucho. dice también que no cae un pajarillo a tierra si no es la voluntad de su Padre Celestial. Entonces, hermano, lo que vamos a ver hoy es solamente el plan que Dios tenía oculto, porque él sabía que el hombre iba a pecar, y no solamente Adán y Eva, porque a veces le echamos la culpa a Adán y Eva, por culpa de Adán, por culpa de Eva, pero usted sabe que nosotros también hemos pecado y más feo, ¿verdad? Sí. Entonces todos somos culpables de la condición de pecado que tenemos. ¿Ok? Entonces fíjese lo que dice la clase. Génesis 3.15, ¿quién lo lee? Génesis 3.15. Ya cambié de Biblia. Ah, bueno, ya estamos en la misma onda. Sí. Ok, Génesis 3.15, ¿cómo dice? Mm, a Y, ver, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ajá, fíjese, uno de los castigos que Dios le dio a Eva, ¿cuál fue? Con dolor parirás, ¿verdad? Sí, Y que le dije la vez pasada que los animales paren y no les duele nada. Paren y se levantan y el animalito ahí. para caminar. Así mismo era la mujer, pero una de las consecuencias de la maldición que le dieron a la mujer era que iba a dolerle cuando diera luz, y Eliani dio testimonio de que es así, que sí duele, ¿verdad? Ajá. Ok, al hombre sí, sí duele. el castigo que le dieron es: ahora vas a trabajar y con el sudor de tu frente, ¿qué vas a comer? Entonces, el trabajo es fuerte ahorita, ¿verdad? Entonces, esa es una de las maldiciones para el hombre. Pero para la serpiente, a la serpiente Dios le dijo: sobre tu pecho andarás y todos los días comerás polvo. Quiere decir que la serpiente, una de dos, o tenía patas y andaba en patas, ¿verdad? O estaba erguida y con la cola se levantaba. No sabemos cuál de las dos es, pero entonces la serpiente cayó a arrastrarse. Entonces usted ve que todas las serpientes se arrastran. Pero no podíamos dejar por fuera, bueno, no podíamos, no podía Dios dejar por fuera al diablo, que fue el perturbador. Entonces Dios da una promesa. Se pareciera que se la dijera a la serpiente, pero era con Dios, con el Con diablo el diablo. directamente. Entonces Dios le dice: pondré enemistad a la mujer, le dice, pondré enemistad entre ti y la serpiente. Ok, eso lo vemos hasta el día de hoy. Entonces, fíjate, hay la maldición que Dios le dio a la serpiente como animal, pero después, dirigiéndose al mismo Satanás, le dice: pondré enemistad entre
la mujer y tú. Y es cierto, hasta el día de hoy sale una culebra y aquí todo el mundo sale a correr. Pero entonces le da una promesa a futuro. La simiente de la mujer dará a luz, o sea, un descendiente de ella dará a luz a un hombre que te va a herir en la cabeza. Y le dice a Satanás, tú le dirás en el calcañar, en el talón, pero él te va a herir en la cabeza. Y eso se cumplió en la cruz del Calvario. Satanás hirió a Jesús, ¿verdad? En la crucifixión, pero cuando Cristo muere y resucita, Satanás quedó vencido. Por eso es que ahora, hermano, fíjese lo que pasó en la cruz del Calvario. Todos los pecados de la humanidad, pasado, presente y futuro, Jesucristo lo llevó en la cruz. Todos los pecados que Jaime, Eliani y Sergio han cometido y cometerán, lo llevó Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, el castigo que era sobre nosotros, Dios lo puso sobre Jesús. Y la vida eterna de Jesús, Dios la puso sobre nosotros. Entonces, Él llevó todos nuestros pecados, pero a nosotros Jesús nos dio la vida eterna. Ese fue el cambio que se hizo en la cruz. Entonces, Él pagó por usted, Él pagó por mí. Y entonces el plan que Dios tenía. Ok, el hombre pecó, viene un castigo, viene un juicio, pero Satanás, que fue el que engañó, Satanás yo lo voy a juzgar. Y por eso es que la Biblia dice que Satanás al final de toda la era, aquí en esta vida, va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga por toda la eternidad. Hermano, mire, es un juicio tremendo. Grande, sí. Imagínese usted toda la eternidad, millones de millones de millones de millones de millones de mil millones de mil millones de De mil millones eternidad. de eternidad, nunca va a salir de ahí. Y para allá íbamos nosotros también por nuestros pecados, pero por la misericordia de Dios y porque aceptamos a Jesús, ahora nosotros vamos a vida eterna. Ahora es al revés. Millones de millones de millones de millones de mil millones de muchísimos millones por la eternidad con el Señor. Y no es que vamos a estar, como dicen por ahí, como con unas alitas y un alpista tocando. En la nube 515 estoy yo y Eliana está en la 380. No, no, Como no. aureola en la cabeza. Ajá, vamos a vivir. La Biblia dice en el libro de Pedro, en tierra nueva y cielo nuevo, donde mora la justicia. Apocalipsis dice que Jesús mismo nos pastoreará. O sea, vamos a tener cuerpo incorruptible de gloria. Vamos a tener el mismo cuerpo, Eliani. No creas tú que te vas a poner catira y rubia. No, ya se me quedó. Pero un cuerpo incorruptible de gloria, sin dolencia, sin enfermedades, sin muerte, sin nada. Espléndidos delante del Señor. Eso a mí me da mucho gozo. Entonces, a grandes rasgos, esta es la enseñanza. Fíjese que, como dice el libro, ahora comprobaremos que Él también es la simiente de la mujer. Jesucristo tenía que morir como hombre. Él se identificó como nosotros. Él era Dios, pero dejó su gloria y vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Jesucristo fue un hombre. Jesucristo comía, le daba hambre, le daba sueño, se cansaba, se reía, se molestaba, igualito que usted, igualito que yo. Solamente que no pecó. Y al no pecar, entonces no le tocaba castigo. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si Cristo no pecó, le tocaba morir. Oiga, la paga del pecado es muerte. Jesús no cometió pecado. Entonces, si él no cometió pecado, no le tocaba morir. No. Entonces, él dice en el Evangelio de Juan, nadie me quita mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ve, por eso es que Jesucristo fue a la cruz por nosotros, para que nosotros ahora vivamos vida eterna con el Señor. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Entonces, esa es la primera promesa que Dios le da al ser humano en Génesis 3.15. Léelo ahora tú, Elian, Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ajá. Esa era ya la promesa que va a venir un Salvador, que va a ir a Satanás en la cabeza. Ahora fíjese, este plan ya Dios lo tenía. Tú misma, Eliane, léeme Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cambia la palabra inmolado por sacrificado. Mire cómo dice esta versión para que usted, la otra versión para que tenga una idea. Desde el principio del mundo quiere decir que el mundo todavía no estaba hecho completo como ahorita y ya Dios había dispuesto que Jesucristo iba a morir por nosotros. Mire cómo dice esta versión. A ese monstruo lo adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Quiere decir que ya desde antes de la creación del mundo, ya Dios tenía ese plan, hermano. No fue una sorpresa que puso a Dios, que Jesucristo, ¿qué hacemos? Metieron la pata, pecaron, comieron del árbol que yo les dije que no comiera, ¿y qué hacemos? Oye, es reunión urgente. No, Dios sabía que iba a ser el mundo, que iba a ser los hombres y las mujeres, que Adán y Eva iban a pecar, que el diablo lo iba a engañar, que entonces venía el juicio, la condenación, pero Dios dijo, pero tenemos este plan. Cuando eso ocurra, Jesucristo va a ir a la tierra, va a morir por la gente, Él no va a cometer pecado, Él no va a cometer falla, Él va a poner su vida y entonces todo el que crea en Jesucristo se va a salvar de la condenación. ¿Se da cuenta? Que usted no es un accidente. Entonces Dios sabía que Jaime venía en los caminos del Señor, que Eliane iba a aceptar a Jesucristo y por detrás de ti viene toda tu familia también. Amén. De Cristo y lo mismo conmigo. Entonces, no hay sorpresa. Esto quiero que quede claro. Estamos claros, ¿verdad? Sí. Ya Dios tenía un plan. Por eso, entonces, esa es la clase que Jesús venía a morir por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Hermano Jaime, lee Efesios 1:4, por favor. Efesios 1:4. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. ¿Cuándo nos escogió Dios según ese versículo? Pero antes de la fundación del mundo. Imagínate, Jaime, imagínate, Liane, no había Dios hecho el mundo. O sea, Oiga, no había Dios hecho el mundo, no lo había hecho y ya Dios nos había escogido. ¿De qué plan fue hecho antes? Dice que fuimos escogidos. ¿Cuándo, Jaime? ¿Cuándo leíste? nos escogió antes de la fundación del mundo. Muchachos, O sea, antes de hacer el mundo. No había nada, no había nada. Antes de hacer el hombre, antes de hacer todo. Misericordia. Qué Ya sabía. tremendo, ¿no? O sea, Dios no lo tomó eso por sorpresa. No. No. Dios sabía, antes de hacer el mundo, ya Dios sabía lo que iba a pasar. Y antes de que Dios supiera lo que iba a pasar, ya Dios había escogido a Jaime y había escogido a Eliane. ¿Qué le parece? Wow. Maravilloso. Maravillosísimo, yo estoy de acuerdo, porque yo iba, hermano, como corriendo a buscar una herencia para el infierno. Yo sí andaba en pecado y haciendo cosas indebidas, pero ya Dios me había escogido y por eso me llamó. Por eso usted ve gente, wow, y ahora mira, Eliane que cristiana. Jaime ahora que cristiano. Mira. Sí, así. Así hay muchos. Ajá. Hermano, ¿sabes cómo me decían a mí? La gente no creía, los muchachos. Y me decían, los primeros tiempos, me decían, tú eres un impostor. Ay, qué pecado. Sí, tú estás ahí porque es que nadie creía que yo me había entregado. Yo me entregué de verdad al Señor. Usted lo escribió en la piedra. Sí, A mí entonces, me decían fariseo también. bueno, sí, porque uno llevaba una vida fuerte. Entonces, a lo mejor Eliana era tranquila, pero Jaime y yo no.
Entonces a mí me decían, tú eres un impostor. Bueno, yo tampoco. Pero fíjate la bondad, la misericordia de Dios que nos escogió cuando Antes. Antes de la fundación. antes de hacer el mundo, hermano. Eso a mí me vuela la O sea, cabeza de gratitud. o sea, pastor, entonces Jesús murió por Adán y Eva. Y de ahí para adelante. Por todo, ajá, por Por todo, todo. claro. Jesús murió por el pecado de Adán y Eva y toda Exacto, la generación exacto. hasta el fin del mundo. Ajá, porque fíjate lo que dice ahora la otra cita, yo la tengo, Primera de Pedro 1:20, que lo dice acá el curso. Mira lo que dice Primera de Pedro, te voy a leer desde el 19. Primera de Pedro 1:19 dice, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Oh, estaba ya el verso 20 dice que Cristo ya estaba destinado para esto desde antes de la fundación Sí. del mundo. O sea, esto no queda duda, hermano, que Dios sabe lo que está haciendo. Y si Dios conocía a Eliani y conocía a Jaime desde antes de la fundación del mundo, ¿usted cree que Dios nos va a abandonar ahora? Que nos No. escogió antes que... Y yo pregunto, Jaime, Eliano, ¿qué hicieron ustedes para que Dios los escogiera? No, Bueno, si tú preguntas, no. No, nada, Bueno, absolutamente nada. nada. ¿Por qué? no somos dignos de él. Sí, sí, pero oiga, ya Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Ajá, ¿Qué hicimos nosotros para que Dios nos escogiera? Nada. nada. ¿Por qué no hicimos nada? Porque ya estamos, bueno, yo creo que ya estamos destinados, digamos, a ser lo que Exacto. somos ahorita. ¿Sabe por qué no hicimos nada para que Dios nos escogiera? Porque para empezar no había mundo. Para empezar no existíamos nosotros. Pero en los planes de Dios sabía que Jaime iba a existir, que Elian iba a existir. Y entonces Él los quiso escoger. ¿Ves? Entonces por eso es que no es por obra para que nadie se gloríe. Dios me escogió porque sabe que yo tengo dinero para la iglesia. Dios me escogió porque sabe que yo Hablo soy horario. bonito. Dios me escogió porque yo soy intelectual, yo soy abogado, ingeniero. Dios me escogió porque sabe que yo predico bonito. No, no habíamos hecho nada. No había ni siquiera mundo. Eso a mí, como le digo, me explota la cabeza de agradecimiento. Ujú. No existíamos, no había nada y ya Dios nos escogió. Se lo vuelvo a leer. Ya destinado, está hablando de Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Así que hermano, desde ahora en adelante, viva tranquilo, viva contento. Si comete un pecado, una falta, una falla, pida perdón, pero ya sabiendo que Dios lo perdona porque Dios le escogió cuando usted ni siquiera vivía, ni siquiera existía mundo. O sea que Dios no le escogió porque usted era bueno, ni lo desechó porque usted era malo. Dios le escogió porque en su misericordia y en su poder, Él quiso escogerle. ¿Qué le parece eso? Fuertísimo, pastor. Increíble. Eso sí es fuerte. ¿Pero fuerte para Wow. bueno o fuerte para malo? Está No, bueno. fuerte de bueno, de buenísimo. De buenísimo. Imagina que uno piensa, pues, uy, ¿será que ay, yo tengo miedo de caer, pues, a veces uno ve en la cabeza, pues, ¿será que yo estoy haciendo las cosas bien? Ujú. O eso, aquilo otro. Todo es un plan de Dios, todo, y yo acostumbro a usar eso en la casa, siempre con la familia aquí, yo digo, mira, todo pasa para aquello, para el bien, todo pasa para el bien de aquellos que aman a Dios. O sea, si nós estamos no camino de Dios, todo lo que está pasando es para nuestro bien. Hoy o más na frente es para nuestro bien. Exacto. Así que estamos tranquilos. Ahora más tranquilo vas a estar sabiendo que fuiste escogido antes que se hiciera el mundo. Imagina. No, tremendo, Wow. tremendo. Ese es Es, nuestro Dios ese, de bueno con nosotros. ¿Ok? ese es maravilloso. Ajá. Pregunta hasta acá, Cándido. comentario. Elian, dinos algo. ¿Qué te parece ese plan de Dios?
No, que es maravilloso. Por lo menos uno todos los días, uno se estresa por cosas y realmente no te das cuenta que todo es plan de Dios y si Él te saca de un lugar es porque Él te va a poner en un lugar mejor y que Ajá. Ahora, ¿ustedes creen, le hago la pregunta, que si Dios lo escogió antes de hacer el mundo, lo va a dejar ahora? no. No. Usted no puede hacer nada de malo para que Dios lo acepte y tampoco usted puede hacer nada de bueno para que Dios lo acepte. No, es que Dios no aceptó porque Él quiso, porque no existía. Y Él dijo, voy a crear a Jaime, voy a crear a Yanni, voy a crear a Yeye, voy a crear a Sergio y los voy a escoger para mí. Y entonces, Ok. como ellos van a pecar, fíjate la sabiduría de Dios. Como yo sé que Jaime, Yanni, Yeye, y dígame el Sergio ese, yo sé que va a pecar bastante. Ya había el plan de salvación con Jesucristo. ¿Qué le parece? Entonces Jesucristo viene al mundo porque todos pecamos menos Jesús. Viene al mundo, Jesús pasa por aquí 33 años, no peca, no dice una mentira, no se dio engaño en su boca, hizo las cosas bien hechas y entonces Jesús no le tocaba morir porque la paga del pecado es muerte. Si él no peca, no muere. Entonces dice él, nadie me quita mi vida. Tengo poder para ponerla y entonces yo la voy a poner por todo lo que mi papá en la eternidad, antes de crear el mundo, ya lo había escogido. ¿Qué les parece? Así de grande es el amor de Dios por nosotros. Así de grande, hagamos lo que hagamos y que Dios nos guarde a toditos. Ajá. Comentarios, preguntas hasta acá. Ok, vamos a leer Juan 10:18. O se la leo yo. Buenas noches, para que sepan, estoy manejando, por eso no estoy en Ah, cámara. perfecto, no hay problema. Bueno, yo se lo voy a leer. Mire lo que dice Juan 10:17 y 18. Mire lo que dice. Por eso me ama el Padre. Oye, ponga atención. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces cuando uno dice, ah, Jesús lo mataron los judíos, a Jesús lo crucificaron los romanos, es cierto, pero lo mataron y lo crucificaron porque él puso su vida. Aquí Él estoy yo. quiso que eso pasara. Qué tremendo. Claro. ¿Por quién la puso? Por Por todo lo nosotros. que el Padre había escogido antes de crear el mundo. Entonces, Dios nos escoge, Dios piensa en nosotros y dice, ¿y qué voy a hacer yo con esta gente? Ah, le voy a hacer un mundo y lo voy a poner. Pero como ellos van a pecar, yo les mando allá a Jesucristo para que muera. Hasta los que los crucificaron. Hasta eso, el que se arrepiente y acepta a Jesús se salva. Ah, está muy bien, ya veo que entendieron la clase. Así, a grandes rasgos, es la clase. Lo único que vamos a hacer ahora es ver la respuesta. Si tienen alguna pregunta, pero la clase era esta. La promesa del Mesías. ¿Qué es una promesa? Algo que se va a hacer a futuro, ¿cierto? Sí. Yo les prometo que el examen no va a ser difícil, es una promesa. Pero cuando, no ahorita, a futuro, cuando terminemos el libro, ¿ves? Ok. Entonces, cuando dice la clase, la promesa del Mesías es que iba a venir el Mesías, y ya le expliqué. Entonces, la primera pregunta, la segunda, la respuesta sería, los judíos lo reconocían antes de nacer Jesús. Como dice la pregunta 2, los cristianos han reconocido, ¿verdad? Sí. Sí, Bueno, la respuesta es, tradicionalmente. los judíos lo reconocían antes de nacer Jesús. Esa es la respuesta. Y los judíos conocían de Jesús, no a Jesús, sino de Jesús antes de nacer. ¿Ves? La promesa. En Génesis 3:15 ya los judíos conocían esa promesa. La pregunta es, ¿los cristianos han reconocido tradicionalmente a Génesis Génesis. 3:15 como una promesa mesiánica? El llamado Talmud de Jerusalén, un documento judío escrito antes del nacimiento de Jesús, también así lo interpreta. ¿Cómo comprueba este documento que la interpretación cristiana no es imaginaria?
La respuesta, los judíos lo reconocían antes de nacer Jesús. ¿Qué reconocían? A Génesis 3:15, la promesa. ¿Qué reconocían? La promesa de Génesis 3:15, que iba a venir alguien, ¿verdad? Un Salvador. La 3 habla que donde lo iba a herir la serpiente a la simiente de la mujer en el calcañar. ¿Qué cosa? Y que Cristo lo iba a vencer a Satanás en la cruz. Y Jesús la iba a vencer en la cruz. Ajá. Primero, la serpiente lo iba a herir en el calcañar, porque eso es lo que dice el versículo Génesis 3:15. Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Y Jesús lo iba a herir en la cabeza en la cruz. O sea, venció al diablo en la cruz. Cristo venció al diablo en la cruz. Y el diablo lo hirió en el calcañar, como en la cruz también, pero Jesucristo resucitó. La pregunta 4, la respuesta es, en el punto 4, dice, habla es de la simiente de la mujer. Pueden ponerlo así. Habla de la simiente de la mujer. Punto y seguido. La carta de Gálatas dice, nacido de mujer. O sea que Cristo fue un hombre igual que nosotros, nació de María, ¿ok? Sí, esa es la respuesta, la A, la 4. única que hay. Vamos para la 5. La respuesta es la A, desde el principio del mundo, que es lo que acabamos de leer ahorita. Después usted va a leer la pregunta completa y va a ver la respuesta para que la entienda toda, lo que estoy repasando. Y la B, la que impresionó a Jaime, que a mí también me impresiona, y a Eliane, la respuesta B, antes de la creación del mundo. Así que esta noche dele gracias a Dios, Dios mío, cuando tú Claro que sí. gracias por escogerme antes de la fundación del mundo. Entonces yo siempre le agradezco a Dios, por eso yo estoy tranquilo, que si Dios me escogió, Él no me va a desechar, porque Dios no es hombre para que mienta. Me Claro. va a corregir, sí, si peco, sí, y vienen las consecuencias, ¿verdad? Es como el ladrón que roba y lo agarra la policía, aunque devuelva lo robado y se arrepiente y pida perdón, pero Hay que pagar la consecuencia. va preso. Esa es la Pastor, consecuencia. Pero pastor, pero, ya yo pedí pastor, perdón, pero la ley dice que el que roba va preso. ¿Ves? Entonces, dime, pastor, Jaime. pero una de las preguntas que tengo de esas es por ejemplo, pero yo puedo ir para el infierno. No, ya no. No. Si tú creíste Si de yo verdad, peco grave y no pido perdón, yo puedo ir al infierno no, si me pero muero. como tú eres templo y morada del Espíritu Santo, y pides perdón, porque yo estoy seguro que tú antes del día de hoy, antes tú has pecado ya estando en la iglesia del Señor, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Y cómo te has sentido? ¿Contento, alegre o triste? ¿Cómo te has sentido? Ahorita, pues No, 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 ahorita, antes de esta clase, antes de hoy, ¿cómo te has sentido cuando has cometido pecado? pues, ¿Contento, feliz mal. o triste? No, no, oye la pregunta. ¿Cómo te has sentido tú, ya siendo creyente, ya siendo creyente? Ok, ¿Cómo te has sentido tú después que tú sabes que has pecado? o no, pues siento uno mal, por Ajá. supuesto. ¿Quién Y crees uno luego tú? enseguida quiere pedir perdón, así no, enseguida. Cuando uno siente que Ajá. pecó, Por Señor, eso es que tú perdóname no te porque vas a eso me perder permites. nunca, porque ya tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Yo estoy seguro que si tú, ¿cuánto tiempo tienes en el Señor tú? ¿Cuánto tiempo tienes que aceptarte a Cristo? Bueno, yo acepté a Cristo en 2012, pero estuve apartado 15 años y estuve Ajá. otros 12 años antes. Yo estoy seguro que tú antes de aceptar a Cristo, cuando pecabas no te sentías triste, Ah, no, era normal. porque no tenías el Espíritu Santo dentro de ti. Ahora, cada vez que tú, Elian, y Yeye, y yo, y todos los hijos de Dios pecamos, nos sentimos mal, tristes, avergonzados. Es el Ah, Espíritu Santo trabajándonos. Por eso es que yo puedo asegurar que tú eres un verdadero creyente y tú no te vas a ir para el infierno, porque para eso está el Espíritu Santo, para que te redarguyan. ¿Ok? Claro. Ahí Amén. ok. está, ahí está Pedro. Pedro, ¿cuántas veces negó Pedro al Señor? Ah, 3 veces. Ajá, y dice la Biblia que escupió y maldijo. Maldigo, yo no conozco a ese hombre.
y no se arrepintió después y lloró, dice que lloró amargamente. Amargamente, sí. Y no lo dejaron encargado del negocio, por decir así. Lo dejaron. Claro. Él era el jefe, sí. Eso es de lo, la iglesia. eso es lo que le quiero decir. Ya, ahora una persona que no ha creído de verdad, que está en la iglesia, pero no ha creído con cualquier pecado, por ahí mismo sigue pecando. Por eso es que yo estoy tranquilo, porque yo cuando peco me siento mal, me da hasta vergüenza orar. A mí también. Ajá, me da pena pedir perdón, Dios mío, Sí. otra vez metiendo la pata, Ajá. tan viejo que soy en esto, tú vas a seguir, y me regaño yo mismo, tú vas a seguir con eso, serio, tan viejo que eres, oye, porque me da una vergüenza, y puro Sí, es perdóname, cierto. Señor, no lo vuelvo a hacer, perdóname, Dios mío, que oye, hasta que no siento la paz del Señor. Esa es buena señal, por eso es que yo sé que para el infierno no voy. Si con cualquier cosita que respondo mal, a veces manejando y se me mete uno y yo, desgraciado. Ay, Dios mío. El otro ni me escuchó que le dije desgraciado ni nada, pero yo sé que Dios me escuchó y yo me siento mal. Esa es la Claro. confianza. Esa es la confianza, Cierto. Jaime, que no nos vamos para ningún infierno. Usted ya no sirve para pecar, porque usted peca y se siente mal. El de que no es de Ujú. Dios peca y se lo goza todo. Ya. No se puede esconder el pecado. Ajá. Así que quítate eso de la mente que tú te vas a perder. No, entonces Dios no es loco. Hoy escogí a Jaime antes de crear el mundo, antes de que Jaime exista. Todavía no hay nada. Yo escojo a Jaime para que ahora Jaime se me vaya de las manos. Ah, Jesucristo va. dijo, nadie me lo arrebatará de la mano de Dios. Es mío. Tú y se acabó. No, llevarás tus correazos, sí, tus cuerazos, sí, llevarás tus consecuencias, sí, te va a doler, sí, pero perderte a condenación, no, porque para eso tú fuiste sellado, mereces un sello, y eso no lo quita nadie, ¿entiendes? Amén. Sellado con el Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo está medio opuesto y está por fuera, no, adentro y sellado. Ya acabó, Amén. esa es la confianza. Una vez ya que tu nombre está escrito en el libro de la Sí. vida, Dios no quita, no te lo Ah, pone, lo Lo, borra, lo que tú pasa te es que arrepientes y vuelve y lo escribe. No, sí, Él no hace no, eso. lo que Ya pasa es que nuestro como nombre está escrito en ese libro, sellado, como se dijo el pastor. acabó. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Lo que pasa Amén. es que Y el que no punto y conoce aparte. esta enseñanza, entonces, ay, me voy a perder, me voy a perder, me voy a perder. Y hay gente que enseña eso y entonces tiene más bien la iglesia, iglesia asustada. Más bien una iglesia que conoce que fue apartado, se arrepiente, agradece a Dios, se levanta, se aparta y sigue para adelante. ¿Ves? Amén, claro. Esa es la idea. Ok, entonces la respuesta 6 es, Dios no fue tomado por sorpresa por el pecado humano. Esa es la respuesta. Dios no fue tomado por sorpresa. Porque si ya tenía a Cristo preparado antes de crear el mundo, ¿por qué lo tenía preparado? Porque ya soy. Porque ya sabía lo que venía. ¿Y por qué Yo tenía imagino que Cristo preparado? Porque él ya había escogido una gente y no se le va a perder esa gente. Si ya lo escogí, yo veré cómo hago, pero eso se quedan conmigo. Ok. Y la 7 dice que de antemano ofreció a su Hijo por nuestros pecados. La 7. De antemano ofreció a su Hijo por nuestros pecados. ¿Qué luz proporcionan versículos como Apocalipsis 13:8, Efesios 1:4 y 1 de Pedro 1:20? Que Dios ofreció de antemano a su Hijo por nuestros pecados. Esa es la 7. Dios ofreció de antemano a su Hijo por nuestros pecados. La 8 vendría siendo, la 8A, persona clave, Eva, porque está hablando de Génesis 3:15. Dime, Eliani. Es que aquí me dice que la 7 a mí me sale persona clave. No, es la 8. La No, a mí me 8A. sale aquí la 7, mire. La 7 me sale A, B, C, D, persona clave, sí. A mí me sale así aquí. No, entonces es porque tú tienes el libro actualizado, yo lo tengo viejo. Ok. Por eso que estoy confundida, que no entiendo. No, El mío sí, tienes también. El mío razón. también. Ok, entonces la 7A, A, persona B y clave, C. Eva. ¿en qué Ok. página andan? ¿Qué página es?
32, 32. 32. Del libro nuevo. Ajá. Entonces, la promesa era que de la simiente de Eva vendría el Salvador. La promesa era que de la simiente de Eva vendría el Salvador. Las 7A. Tá, entonces lo que puse. De antemano ofreció a su hijo por nuestros pecados. Esa no es También, ahí. también, Oh, es el también, mismo. Ok. también. Sí, porque es lo mismo, es la promesa, lo que está es repitiendo de diferentes formas para que se nos grabe. Ok. Oh, ok, ok, ok. Entonces, La promesa era que Que la esa, simiente suya, o sea, la simiente de Eva, ujú. que de la simiente de Eva, la promesa era que de la simiente de Eva vendría el Salvador. Esa es la respuesta para 7A, la número 7. 7A, sí. Porque 7A, B y C es una sola. Sí, pero la 7, ajá, sí, exacto. No, ajá, pero ahora viene continuación, la 7B, persona clave C, ¿no? No le aparecía ahí 425. 425 personas C, clave. Ajá, C, La B. S-E-T, ajá, set. sí, S-E-T, C, que fue el que vino por, ¿sabes que Caín mató a Abel, ¿verdad? Sí. Ese es el descendiente de Ajá, Jesús. entonces después vino otro hijo llamado Seth, que es Eja, según Génesis 4:25. Y ponga ahí, Dios le sustituyó otro hijo. Dios le dio a Eva otro hijo por Abel. Dios dijo la respuesta. Sí, Dios le sustituyó otro hijo por Abel. Acuérdense que Abel lo había matado a Caín, ¿verdad? Sí. Ok, la C. 5:24, eso es Génesis 5:24. Dice, persona clave, Enoc. No. Sí. Después ustedes leen los versículos 4:25, 5:24, la persona clave no. Ponga ahí, y caminó con Dios. Cuando usted lee Génesis 5:24, dice que Enoc caminó con Dios. Y la D, Sí. 6, 8, 9, eso es Génesis 6, 8 y 9. Persona clave, Sí. Noé. Y pone abajo, varón justo. Ok. Ahora sí a la 8. Ajá. ¿Cuál de los dos fue el linaje mesiánico? Set. ¿Cuál de los dos fue Desde, el linaje mesiánico? ¿Cómo dice desde la el pregunta principio, 8? desde el principio, Ajá, pues ha habido Dos linajes. dos linajes, del Caín y del Set. ajá, ¿Quién reemplazó a Abel? Set. ajá. Entonces 9, el 8A, Set. Set, ya vi. Y la B, ¿de cuál linaje vino Noé? De Set también. La próxima pregunta, la respuesta es Adán. ¿Hasta qué antigüedad llega esta genealogía de Jesús de Lucas 3, 23, 20, 38? Adán. Entonces, 1, Adán 38, estamos hablando del versículo. Ok. 2, Set 38, versículo también. Adán 38, Set 38. Ajá. Eno 37 y Noé 36. Entonces, la que sigue tiene dos preguntas, ¿verdad? Sí. Sí. La primera, la A, es Adán. Y la B, una figura de contraste. Después usted con calma va a leer la pregunta y va a ver la respuesta que yo le estoy dando, ¿ok? La enseñanza global era que Dios no fue sorprendido por el pecado de Adán y Eva. Él no fue, ay, ¿qué pasó? Metieron la pata. No, no, no. Ya Dios sabía todo lo que iba a pasar y por eso, antes de hacer el mundo, nos escogió a nosotros antes de hacer el mundo, ya había planificado que Jesucristo iba a entregarse por nosotros. Cuando Jesús se hace hombre para que se cumpla la promesa de tu simiente serán benditas todas las naciones. Entonces Jesús cuando se hace hombre no peca y Jesús no le tocaba morir porque la paga del pecado es muerte y él no pecó, pero ya le leí en Juan
capítulo 10, verso 7, que dice, nadie me quita mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso es que ahora nosotros estamos guardados en Cristo y somos salvos por la sangre de Jesucristo y somos sellados por el Espíritu Santo, y por eso cuando pecamos nos sentimos mal y pedimos perdón y nos apartamos. Y nuestra vida es vida eterna en Cristo Jesús por toda la eternidad. Y el diablo que se queme ahí, bien quemado, sea desgraciado con todos los demonios. Amén. Bendiciones. Amén. Pasen buenas Amén. Dios le noches. bendiga Cuídense. más. Salud. Gracias, pastor. Bye. Siempre la orden.